Esta es una producción de Fiat Lux México. El Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: «Mi hija está agonizando, ven a imponerle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió a la gente y les preguntó: «¿Quién ha tocado mi manto?». Sus discípulos le contestaron: «¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado?». Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: «Ya se murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, basta que tengas fe». No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: «¿Qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida». Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: «Talitá cum», que significa: «Óyeme, niña, levántate». La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. Jesús, vivificador desde los márgenes. Jesús restableció la dignidad de las personas, las alivió y les abrió un horizonte de vida a todos, especialmente a los excluidos y excluidas de su tiempo. Lo hizo desde un proyecto esperanzador, desde el reino y desde un espacio interpelante, los márgenes. Así lo presenta Marcos en este relato. En esta sección, muy a su estilo, Marcos dice que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, suponiendo que ya había estado en la otra orilla. Este señalamiento es más que una ubicación geográfica, pues los estudios, pero sobre todo la experiencia de los espacios, nos enseñan que hablamos, pensamos y nos comportamos dependiendo de los lugares en los que nos ubiquemos. De este modo, colocarse en la orilla es, según Marcos, estar en la zona marginal donde se encuentran los excluidos y también desde donde, lejos de los centros de poder, es posible proclamar la buena nueva del reino. Con razón es ahí donde se ubica una mujer que, al padecer una enfermedad relacionada con el flujo de sangre, es considerada impura, y no lejos de ahí está una niña muerta a la que lo mejor sería no acercarse para no perder la pureza personal, según las normas religiosas de aquel tiempo. Además, no es ninguna casualidad que ambas sean mujeres, un prototipo sobre todo en las zonas rurales de Galilea, de la pobreza y de la marginación social, económica y religiosa. Jesús a ambas mujeres las alivia y las reintegra dignamente en sus espacios, a una gracias a su fe, a otra gracias a la intervención de su Padre. Ha llegado la buena nueva del reino,
y un nuevo horizonte de esperanza queda abierto de manera permanente. ¿En qué nos hace reflexionar y en qué nos da esperanza este mensaje? ¿A qué nos compromete?